Algo que debemos entender para este tipo de proyectos es qué estructura vamos a manejar. La estructura la vemos dentro de la configuración de carpetas que queremos trabajar. Entonces, lo primero que hay que entender, cuando nosotros estamos trabajando con Visual Studio Code, nosotros debemos trabajar vinculando archivos dentro de la carpeta de nuestro documento. ¿Cómo así? Yo escojo una posición dentro de mi computador y a esa posición le voy a generar una carpeta y esa carpeta la voy a vincular a Visual Studio Code. Entonces hay muchas maneras de hacerlo, lo voy a hacer lo más sencillo posible. Vamos a trabajar con una carpeta que voy a crear en documentos, la voy a llamar e-commerce CCL de creando código LATAM. Y ahí lo que vamos a realizar es vincular esta carpeta que creamos dentro de Visual Studio Code. Es tan sencillo como simplemente arrastrarlo. Hay muchas maneras de hacerlo, con comandos, con manejo de la terminal, con manejo de la terminal de Windows. Maneras hay muchas. Lo importante es que funcione y sepamos cómo queremos trabajarla, ¿de acuerdo? Porque vamos a trabajar una carpeta, miremos que cuando una carpeta se vincula a Visual Studio Code y también se vincula a un proyecto, este va a ser un contenedor para todo lo que manejamos acá. Archivos, imágenes, códigos, librerías, script, todo va a ser ejecutado en local al momento de generar desarrollo. En el momento de producción ya tendríamos que destinar algún host, algún servidor para poder alojar esto. Estamos hablando de un ambiente de desarrollo local. Y vamos a ver que todo lo que yo ejecute dentro de esto se va a contener en estas carpetas que creo. Acá hay dos maneras de visualizar cómo interactúan. Vamos a crear dos carpetas. Esas dos carpetas van a trabajar en función del frontend y del backend. Ojo, son más que carpetas. Vamos a hacer de cuenta que backend va a ser una aplicación. Ahí vemos entonces la carpeta como se creó dentro de Visual Studio Code. Pero si nos paramos acá y usamos la opción de nueva carpeta y creamos la de frontend, vamos a ver que esa también se va a crear dentro de nuestra estructura de carpetas que llamamos e-commerce creando código LATAM. Entonces hay que entender algo. Son dos mundos diferentes los que viven dentro de la misma aplicación. Uno me va a gobernar el navegador, que estamos hablando del frontend. Me va a permitir vistas al usuario, me va a permitir interactuar con los clientes, me va a mostrar los productos, me va a mostrar imágenes, me va a mostrar carrito. Esto es toda la web. Por eso le dije que son dos aplicaciones, la que llamamos frontend o cliente, es donde navega nuestro usuario. Y vamos a tener una segunda aplicación que llamamos backend, que es la que llamamos servidor, es la que maneja las bases de datos, es la que valida la lógica de nuestro negocio, que un usuario sí tenga permisos, el precio de algún producto, las autenticaciones, la seguridad, el manejo y procesamiento de las órdenes. Entonces es clarísimo por qué vamos a manejar dos carpetas. Una donde vamos a alojar Byte y un backend donde vamos a trabajar Express, que va a ser nuestra herramienta de backend. Entonces, vamos a realizar la configuración tanto de Byte como de Express. Lo primero que vamos a hacer es abrir una terminal. La terminal puede abrirse desde New Terminal o puede en un teclado en español configurarse con Control Ñ. Nos abre una terminal de PowerShell y sobre esta es que vamos a ejecutar los comandos. Nos está cargando el entorno y una vez nos carga el entorno nos vamos a ubicar dentro de la carpeta. Acá me está abriendo la raíz, el que llamamos e-commerce, pero como yo voy a trabajar Byte sobre el frontend, tendríamos que ubicarnos en esa carpeta. Hay un comando que se llama cd de change directory o cambio de directorio o de carpeta, y ese comando nos va a ejecutar un ingreso a la carpeta que le pedimos si está dentro de esa raíz, y la carpeta se llama frontend. Acá vemos que ya se alargó la ruta. La ruta ya hace parte del frontend, y ahí es donde vamos a usar el comando para instalar Byte. ¿Cómo sé yo qué comando necesito para instalar Byte? Hay dos maneras. Abrimos un navegador, buscamos Byte, entramos a la página y buscamos los pasos para realizar una instalación. Entonces, buscamos cómo se inicia, en cuál framework es en el que queremos iniciar, y él nos va a dar la manera de inicializar e instalar este. Entonces, nosotros lo vamos a trabajar básico con JavaScript y React. Me refiero a básico, es que no lo vamos a poner todavía tan complejo con otras herramientas como sería Tailwind, como sería TypeScript. Lo vamos a trabajar con JSX puro para que entendamos cómo funciona, cómo es la estructura de las carpetas, pero en otros proyectos ya sí lo trabajaríamos más completo. En este no es tan básico, pero sí es muy estructurado para aprender React. Entonces ya estamos ubicados dentro de la carpeta y usamos el comando que nos muestra React.
que es npa create byte arroba latex. Y vamos a usar un punto. Este punto hace que se cree dentro de la carpeta, porque si no lo creamos dentro de la carpeta, lo que va a decir es que me va a crear byte como una carpeta nueva, diferente a frontend, y me va a pedir un nombre. Cuando yo le doy a instalar, va a suceder algo. Dentro de esta carpeta se me va a hacer toda la configuración inicial de byte. También vamos a ver que si entramos a la carpeta de frontend, se van a ir creando estas una vez empecemos a realizar esta configuración de acá. Entonces me dice en qué framework quiero trabajar. Vanilla, Vue, React, tiene muchas opciones. Para este proyecto voy a trabajar con React. Y también me dice cuál es la variante en la que voy a trabajar, que quiero que sea JavaScript. Y me dice si queremos usar la versión 8 beta experimental. No, ¿por qué? Porque una versión experimental tiene muchos despliegues, tiene cambios, están funcionando cosas nuevas. Entonces puede que como la están alimentando desarrollo continuo, no me trabaje en función del proyecto que yo quiero. Eso es más cuando yo quiero conocer versionamiento antes de que se lancen nuevas funcionalidades. Por el momento para este proyecto no. Y me dice si quiero hacer la instalación con npm y le voy a decir que sí. ¿Para qué? Para que npm me instale las variables de entorno. Entonces él acá me hace un resumen de qué es lo que instalé, cuál fue la configuración inicial y me está trabajando en crear las carpetas y paquetes dentro del frontend. Y como lo mencionamos ahorita, también debería verse reflejado en estas carpetas. Miren que si yo actualizo ese code, él está vinculado a las carpetas y las va manejando tal cual yo voy creando acá. Acá debemos entender cuál es la estructura de nuestro proyecto en frontend de Byte. Tenemos todo lo que es la estructura necesaria para el funcionamiento de Byte y tenemos todo lo que vendrían siendo los recursos. Nosotros trabajaríamos dentro de los recursos. Nuestra aplicación, nuestro punto de entrada a la aplicación va a ser a .jsx. Recuerden que JSX es un lenguaje que me agrupa JavaScript, CSS y HTML. Entonces, para poderlo entender, es muy necesario que mínimo ya conozcamos fundamentos de todos. La semántica básica de HTML, los estilos que se pueden manejar y funcionalidades dentro de CSS y conocer cómo trabaja la lógica de JavaScript. Entonces, si están llegando a React y consideran que deben hacer un repaso de esto, pueden entonces dirigirse a nuestro canal Creando Código Latam y ver las listas de reproducción de fundamentos que tenemos para todos estos temas. Y como esto es un tutorial gratis que está y se mantiene en el tiempo en nuestro canal, no hay problema con hacer el tutorial y volver cuando ya se sientan preparados para continuar. Byte nos entrega esta URL y esta URL es nuestro servidor local sobre el cual vamos a trabajar nuestra aplicación. Entonces, abrimos el localhost y vemos que él nos está entregando esto. Esta aplicación, esta configuración que vemos acá, es lo que vamos a ver reflejado en este momento acá. Acá tenemos nuestra aplicación. Entonces, y es interactiva. Me trae los logotipos de Byte, los nombres de Byte y vamos a empezar a configurar. Entonces, ¿qué es lo primero? Yo no voy a trabajar en este proyecto con CSS, lo puedo desvincular. No voy a trabajar con el index.set.css, no voy a trabajar con la carpeta assets. Esta carpeta es solo un logo y los CSS son más de estilos. Eso funciona más que todo cuando voy a trabajar con Create React App, que tengo que vincular CSS dentro de mi configuración, pero como yo la configuración la voy a trabajar dentro de JSX, por eso elimino esas carpetas para que no se confundan porque las estamos manipulando de esa manera. Entonces ya realizamos una configuración inicial de nuestro proyecto. Eso nos va a arrojar errores dentro de nuestro byte. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que si yo voy y miro mi aplicación principal, esa carpeta access con este logo, yo la estaba importando, entonces él me dice eso de una vez, vemos cómo se lee un error en byte cuando es de navegación entre carpetas. Me dice, estamos fallando en la importación, estamos intentando traer esta imagen de esta carpeta en nuestra carpeta JSX y el archivo no existe. Entonces me muestra la fracción del código donde estoy realizando la importación. Esto es un error. ¿Pero por qué es un error? Porque yo tenía la carpeta creada por acá, la eliminé y entonces rompí la aplicación porque acá ya la estaba viendo. Entonces acá, ¿qué vamos a realizar? Acá vamos a hacer la limpieza de esa aplicación para que acá ya me aparezca
algo como creando código LATAM, por ejemplo. Entonces, dijimos que este es el punto de entrada de mi aplicación. Yo por el momento la puedo manejar de esta manera. Hago un comando RATSE y él me reinicia como debería ser la exposición de mi aplicación. Miremos que acá cambió a limpio. ¿Por qué limpio? Porque dentro de estos contenedores div no hay nada. Entonces, si yo pusiera el nombre de mi canal y aprovecho y lo recuerdo para que se suscriban, para que nos ayuden a crecer como comunidad y puedan seguir teniendo estos tutoriales gratis, miren que lo actualizo, almaceno, me dice que todavía me hace falta realizar una configuración. ¿Por qué? Porque se rompió nuevamente la aplicación. Y miren que acá ya está intentando realizar la importación y no me arrojó un error. Acá lo que podemos hacer es ir a nuestra consola y ver dónde está presentando la falla. Me dice en index.css no encuentro. Ese es el error que me está apareciendo también acá en la navegación. ¿Por qué? Porque esa la eliminamos. Entonces simplemente hacemos la actualización del recurso porque ya no estamos haciendo dentro del main la importación de este. Porque dijimos que ya no la íbamos a utilizar. Actualizamos y acá vemos que ya no se rompió nuestra aplicación o por el momento no ha presentado esa ruptura. Y volvemos a ubicarnos acá, vemos que la consola ya no nos arroja error y que aparece creando código LATAM. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no nos aparecía el creando código LATAM? Porque todavía estábamos importando uno de los archivos dentro de nuestro main y nos falta eliminarlo, simplemente vimos el error, lo corregimos y ya funciona correctamente. Entonces, no solo en la página se ven errores, no solo en la consola, sino que en la consola de nuestra terminal también podemos leer los errores. De una vez vemos cómo se van interpretando errores dentro de Byte para que sepamos a dónde dirigirnos al momento que necesitamos realizar una corrección de algún error. Entonces, vimos que nuestra aplicación es la que renderiza o envía el código a nuestro documento en la web. Entonces, acá tenemos algo muy básico y quiero realizar la inserción de un código que no voy a explicar en este momento porque es como un código de partida con el cual vamos a realizar o a renderizar un logo de creando código LATAM y lo vamos a tener mientras configuramos el resto de nuestro frontend y nuestra carpeta de backend. Entonces recuerden suscribirse a nuestro canal, lo dejamos así por el momento y más adelante empezamos a trabajar sobre nuestra renderización principal, ¿de acuerdo? Entonces, algo que no les expliqué y es por qué usé por acá la configuración RAPSE. Miren que cuando yo uso RAPSE, él me hace la exportación de un componente cualquiera de React. ¿Qué es lo que pasa? Esa configuración de RAPSE no les va a trabajar si no tienen previamente instalada una extensión ES7. ES7 es una extensión que nos permite trabajar bajo el estándar más actualizado de React, que sería funcional para React, Rails, GraphQL, React Native y snippets. Recuerden que los snippets son como funciones que nos ayudan a codificar de manera más rápida, son ayudas. Entonces, si quieren trabajar con snippets y con estos códigos que, ejemplo, yo por acá voy a realizar en vez del raster un import y él me empieza a buscar qué es lo que yo quiero traer y me trae ese resto que yo no escribí que es from React, como si se estuviera anticipando a lo que yo pienso. Esas extensiones son muy buenas para agilizar un poquito al momento de yo estar codificando. No es necesario que la instalen, se las quería mostrar para que supieran de dónde salía el RAPSE que yo estaba ejecutando. Volvemos nuevamente a nuestras carpetas. Y sabemos entonces que tenemos configurado nuestra carpeta ya con la renderización principal. Vamos a continuar entonces con una configuración básica de nuestro frontend antes de volver a trabajar sobre la instalación de nuestro backend para iniciar ya así con lo que es nuestro e-commerce. Es muy necesaria esta configuración inicial. Es muy común que nos encontremos con explicaciones muy largas en este proyecto porque la idea es trabajar un proyecto muy práctico desde los fundamentos para que entendamos muy bien de dónde salen las cosas y para que vayamos paso a paso. Entonces, nuestra aplicación tiene algo y es que se llama frontend y tiene el logotipo de Byte. Entonces, recuerden que esto se llama el título y el favicon de nuestra aplicación. Vamos entonces a trabajar sobre este. ¿Cómo vamos a trabajar? Si queremos trabajar el head, el nombre, vamos a irnos a los metadatos de HTML y vamos a ver el título. Miren que el título coincide con lo que aparece acá, frontend. Entonces, lo podemos poner, vamos a ponerlo con el mismo nombre de nuestro componente, que sería e-commerce de nuestra carpeta, CSL. Entonces, este es el e-commerce de creando código LATAM. Y acá mismo también nos muestra de dónde está viniendo nuestro file.
es un link tipo icono y lo que podemos hacer es esto. Eliminamos el tipo porque no es necesario para lo que nosotros vamos a hacer. Y dentro de esta carpeta de Favicon, dentro de la pública, podemos hacer el reemplazo. Actualmente esta es la imagen que tiene. Voy a traer una imagen mía, que es la imagen logo de mi canal, la imagen de Creando Código Latam. Estas imágenes tienen un formato especial. El formato especial es favicon.io. Hay páginas en internet para hacer conversión de cualquier formato de imagen a Favicon y se pueden usar, o pueden pedirle a alguna de las inteligencias artificiales que le realicen la conversión. Me refiero a las que son generativas. Y usted pueda decirle, por favor, conviértame esta imagen a formato Favicon y se la permite descargar de esa manera. Miren, hice todo esto, pero si yo dejo toda esta ruta, no me va a interpretar Riot. Riot me interpreta como una ruta solo la última carpetica, solo que yo para ubicarme bien navegué sobre las carpetas para tener el formato que es. Entonces dejo favicon.io, se llama e-commerce SL, realizo el almacenamiento y miran que se actualiza con el favicon de mi canal y se actualiza con el nombre que le quería poner, que es el e-commerce de Creando Código Latam. Continuamos entonces con la configuración de nuestro proyecto en frontend. ¿Qué más podemos trabajar dentro de la configuración inicial? Podemos trabajar con el alias. Vamos a explicar por acá qué son los alias. Nosotros cuando hacemos una importación tenemos dos maneras. Voy a volver a tocar este app.js. Entonces yo tengo una manera que puede ser esta. Digamos que voy a importar un botón y que la importación de ese botón me dice desde dónde. Y acá yo empiezo a decir las carpetas desde que las quiero importar. Entonces, digamos que yo pongo estos dos punticos para decir que la carpeta principal, pero entonces pongo otros dos punticos para irme a una de las subcarpetas, escojo una carpeta, selecciono las carpetas que hay adentro y escojo la principal. Digamos que yo quiero exportarlo desde ahí. Esto de usar tantos puntos se vuelve muy difícil de manejar cuando tenemos muchas carpetas y la navegación entre rutas es muy larga. Ahí que tendríamos que trabajar. Tendríamos que trabajar con un import de alias que se realizaría a través de un arroba, el que llamamos alias. Entonces, digamos, si yo quiero traer el botón de un componente, ya no sería una navegación tan larga, sino que sería una navegación a través de un arroba. ¿Cómo así que a través de un arroba? Más o menos así nos quedaría la importación. Se resumiría en arroba components y bot. Pues ese es el main, depende pues a eso. Entonces, resulta que esa configuración, para poderla realizar, tenemos que hacer en nuestro byconfig una configuración inicial. Entonces, vamos a trabajar sobre esto. Nos ubicamos entonces dentro del archivo de byconfig. Entonces, en este momento, este archivo lo que nos ayuda es a hacer la renderización de byte dentro de nuestras URL o dentro de nuestro DOM. Este es un asistente. Entonces, el import de fileconfig está bien para que funcione en byte. Lo que tenemos que agregar es la configuración de los alias. El import from byte plugin React está bien importado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la importación de las utilidades, es decir, de las URLs y rutas de archivos para que podamos trabajar byte con Node. De una vez estamos también configurando para trabajar con el backend. Entonces llamaríamos con un import y diríamos que vamos a importar el file URL path y que vamos a importar las URL. ¿Y de dónde vamos a importar estas? Las vamos a importar desde, usamos Prompt desde Node URL. ¿Por qué me aparecen esos errores? Me aparecen porque eliminé la fracción de código de abajo que decía que estaba importando estas secciones. Corregimos en URL, están mayúsculas. Y agregamos el toPath, por favor, que ahí lo escribí mal. File URL en mayúsculas toPath. Y vamos a empezar a hacer la definición de estas para que nos deje aparecer ese error. Entonces vamos a exportar la configuración principal. Entonces, para poder que esto se exponga hacia los demás archivos que lo queremos trabajar, vamos a trabajar con un export default. Y el export default lo que hace es exponer este archivo y lo vamos a exponer como define config.
y vamos a trabajar con la siguiente ejecución de lógica. Uno, vamos a activar los plugins, o sea, el plugin oficial de React, el que ya estamos importando por acá, por React Byte. Entonces, usamos el plugins, vamos a ejecutar un plugins y usamos los dos puntos, abrimos corchetes y dentro de los corchetes le vamos a pedir que me ejecute React. Ahí está ejecutando este segundo plugin que dijimos que era para hacer la importación inicial de Byte. Hasta acá todavía no estamos trabajando el alias, estamos volviendo a configurar lo que es el funcionamiento inicial de Byte. Esta configuración es necesaria si vamos a trabajar con alias, si no, simplemente lo dejan como ya lo estábamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer la resolución de rutas por alias. Acá en esto que vamos a trabajar es donde vamos a activar esto. Básicamente, ¿qué hicimos? Esto es lo que me ejecuta Byte, que si yo no hubiera puesto este file to path URL, lo seguimos trabajando normal si no lo quieren configurar en sus proyectos. Pero esto que vamos a trabajar acá, sí es lo que me resuelve las rutas. Entonces vamos a hacer resolve y vamos a ejecutar dentro de ese resolve el alias. Y al alias le vamos a pedir que nos ejecute de la siguiente manera. Le vamos a dar la orden de que trabaje con el arroba. Ahí le estamos diciendo trabaje con el arroba. Y le vamos a decir que importe esta función que dijimos por acá, file to URL to path, y que la convierta en una nueva URL. Y que esa URL se ejecute de la siguiente manera. Que me tome la carpeta raíz, la src, y que me realice la importación de una meta URL. Ya les voy a explicar qué estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, yo les dije que yo puedo trabajar importando archivos así o así. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando importamos un archivo y si es con componentes, generalmente lo asociamos a una ruta. Y una ruta es una URL que navega. ¿Cómo así? Vámonos para nuestra aplicación. Resulta que esta es mi ruta principal, pero luego hay una que se llama login, luego hay una que se llama users, luego hay una que se llama empresas. Y miren que acá esas rutas están navegando dentro de una URL que es nuestro servidor. Entonces, por eso yo hago esa configuración. ¿Para qué? Para que en esa configuración esto me lo interprete, este alias, como navegación por URL de rutas. Entonces, hasta acá tenemos la configuración básica de nuestro frontend para poder trabajar con Byte. ¿Qué es lo que pasa? Ojo, vamos a tener todavía muchas instalaciones, vamos a trabajar muchas dependencias. Las dependencias son todos esos auxiliares que yo instalo, pero lo que estamos haciendo era la configuración inicial de un Byte para que Byte funcione tranquilo sin que nos dé problema. Sí vamos a venir a trabajar muchas dependencias, hacer instalaciones, pero todavía no lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar a medida que vamos trabajando módulos del proyecto. ¿Qué tenemos que continuar acá? Ya trabajamos entonces nuestro frontend, vamos a hacer la configuración inicial de nuestro backend para Express. Entonces no hay problema con abrir en paralelo una segunda terminal. Él me sigue ejecutando mi byte en esta terminal y espero a que me habilite acá la carpeta y me ubico dentro de backend para poder hacer la instalación y la configuración inicial.